En este tiempo de necesidades profundas en la vida del hombre, presentamos la Palabra Viva. Acompáñenos por este recorrido de las Escrituras, ya que creemos que el Dios del cielo tiene la respuesta para todos. Capítulo número 19 del libro segundo de los Reyes. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente: el versículo que leemos es el versículo número 3, 19:3, que dice: así ha dicho Ezequías, este día de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Amén. Gloria a Dios. Digan gloria a Dios, hermano. Lo leemos una vez más y dice: así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da luz no tiene fuerzas. Tengan la bondad de sentarse. Gloria a Dios. Aleluya. Pueden decir gloria a Dios, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de adorar tu nombre y de podernos congregar esta noche para, Señor, meditar en tu santísima palabra. Precioso Espíritu Santo, Señor, rogamos que hables a nuestros corazones, habla a nuestras vidas, Señor. Y, Señor, rogamos sobre todo que obres en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo. Obra tú, Señor, Dios Todopoderoso, Dios de Israel, en el nombre de Jesús. Obra tú, Señor, de gloria en nuestras vidas, proveyéndonos la vida, la fuerza, la vitalidad para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús te lo agradecemos. Digan amén. Aleluya. Gloria a Dios. Queridos hermanos, esta noche hemos leído una porción de la Biblia que habla sobre cuando la Biblia señala que los reyes enemigos de Israel pretendían invadir al pueblo de Dios. Los reyes enemigos del pueblo de Dios pretendían invadirlo, neutralizarlo, apagarlo, matarlo, llevarlo a la cautividad. Y en esta experiencia de invasión del enemigo es donde encontramos precisamente esta declaración del versículo número 3, en donde el rey Ezequías hace notar este hecho de que es un día de angustia, un día, dice la Biblia, de reprensión, y finaliza diciendo un día de blasfemia. Y luego declara: porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerza. Esta declaración que el rey Ezequías hace
hace ante la inminencia o realidad de la muerte que había llegado al pueblo de Israel. Es decir, que esta declaración surge como, hermanos, un grito de angustia en medio de la condición en la cual el pueblo de Dios se hallaba. Ahora, lo que es interesante de esta porción es que nos enseña a nosotros sobre el hecho de, hermanos, cómo en realidad aquel pueblo necesitaba de la fuerza divina y de la intervención divina para poder sobreponerse al momento tan terrible que ellos estaban viviendo. Nunca la narración sencillamente de una historia es comparable cuando uno es protagonista o uno vive algunas situaciones en la vida. Nunca que le cuenten: yo estuve en medio del mar, fui náufrago por 7 días y luego encontramos un barco y nos recogió. Se oye fácil, bonito y rápido, pero haber vivido los 7 días en el mar, o haber dicho nos perdimos en el desierto cruzando la línea que íbamos para el otro lado y nos perdimos 3 días, no es tan fácil. Solamente oírlo es fácil, pero haberlo vivido, ser protagonista de una situación de ese tipo, sin agua, sin cobertores, sin comida, pareciera que la angustia en realidad llega a la vida del hombre, y el hombre puede quizás expresarse como Ezequías lo hacía en esta oportunidad. Ezequías, como el pueblo de Israel, estaban contemplando la invasión de uno de los reyes más poderosos de la tierra sobre el mismo pueblo de Dios. Y la Biblia señala en el capítulo anterior, en el capítulo número 18, que no es para que lo lean ahora sino en la casa, pero señala en el capítulo número 18 una serie de insultos, una serie de hermanos, de atropellos que este rey estaba profiriendo o estaba hablando contra el mismo pueblo de Dios. Y no solamente estaba hablando, sino que dice la Biblia que los tenía cercados y ya estaba a punto de tomar la ciudad. Estaba a punto de que el pueblo mismo desfalleciera, que el mismo pueblo se quebrara y el mismo pueblo no pudiera retener la vida, porque le faltaba el vigor, le faltaba la fuerza, le faltaba la vitalidad en sí mismo. Uno de los quizás peores males que uno puede encontrar en la vida del hombre es el desfallecimiento. El desfallecimiento en medio de los retos de la vida, en medio de las presiones de la vida, en medio de las amenazas, en medio de cualquier situación. Lo peor que el hombre puede enfrentar es un desfallecimiento interno, un desfallecimiento en su alma, un frío en sus huesos que no le permite movilizarse. Hay gente que cuando ha sido asustada, no sé si ustedes han oído de gente que fue asustada, le salió un su diablo por ahí, o le salió a saber qué cosa, dice: yo sentía los pies del tamaño de una piedra, que ni me podía mover, me quedé paralizado, dice. Y esto es lo que el diablo hace en la vida de los hombres. Primero los inmoviliza y luego, por supuesto, da el golpe mortal. Primero los hace desfallecer o nos debilita para luego atacar y golpear. Cuando se trata, hermano, del estado espiritual en el cual se hallaba el pueblo hebreo, la Biblia aquí señala claramente que era un estado de muerte. La figura que emplea es de una mujer que está dando a luz. La figura que emplea es de una mujer que está dando a luz un hijo. Y dice que es una mujer
que le ha llegado el momento de parir o de dar a luz, pero dice que no tiene fuerza para parir. Acuérdense, hermanitos, que aquí todavía no habían cesáreas, porque si no dirían, pues háganle una cesárea y se acabó el problema. Pero el asunto es que en esta época se moría la mamá y se moría el niño. Y las épocas esas que la Biblia registra eran épocas y confesiones que reflejan ese estado final en el cual parecía hallarse el pueblo de Dios, en donde una madre queriendo dar a luz no tiene fuerza, y entonces la criatura se ahoga y no sale, y perece tanto la madre como el niño. Ahora esa figura es precisamente parte de lo que es la amenaza, de lo que podría ser la amenaza de Satanás, que el Señor lo reprenda, de esa amenaza sobre la vida del pueblo de Dios, esa amenaza sobre la vida del pueblo de Dios que debe de ser fructífero, esa amenaza sobre el pueblo de Dios que debe de ser un pueblo, hermanos, sí, que dé fruto en abundancia. Esa amenaza que pareciera atarnos, debilitarnos, frustrarnos, detenernos, cuando en realidad la vida del creyente ha nacido para ser fructífero. La vida del creyente ha nacido para llevar fruto en abundancia. La vida del hombre de Dios ha nacido para ir hacia la victoria, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de poder en poder. Pero pareciera que la astucia del diablo es hacer que se ahogue la madre y se ahoguen los niños. La astucia del diablo es detener que haya muerte en medio de nosotros. Esa ha sido la astucia del diablo desde principio de la creación. Sin embargo, en la declaración de Ezequías, lo primero que se ve y lo que es tremendo es el desfallecimiento. Dice la Biblia, el tiempo de dar a luz ha llegado. Y luego dice, pero, ¿qué dice? Pero la que da a luz no tiene fuerza. Queridos hermanos, esta noche creo que cuando nosotros nos enfrentamos, no voy a decir a un reto, sino a 1000 retos. A 1000 retos en el aspecto puramente humano, social, familiar. 1000 retos en el sentido material. 1000 retos ante una crisis que amenaza el mundo, una crisis moral, una crisis espiritual. Pareciera que lo primero que surge en la vida de los hombres y del pueblo de Dios es como: no podré, no lo lograré, no podré realizarlo, porque Satanás ha golpeado el corazón, la mente de la vida del creyente para hacerle pensar que no logrará salir adelante. Y luego, en ese desfallecimiento, hermanos, pareciera que es cuando se ahogan los sueños y se ahogan las visiones y se ahogan todo lo que uno pudiera anhelar en el futuro. La Biblia dice: la que da a luz, o sea, preparada 9 meses para dar a luz, y le llega el momento de dar a luz, y cuando llega el momento no tiene fuerza. ¿Para qué? Entonces embarazó los 9 meses. ¿Para qué? Empezó a tener toda esa figura que llegaría a desembocar en una nueva creación. Cuando uno piensa esto, piensa cómo Satanás, hermanos, ha engañado a la iglesia, de tal manera que nosotros pareciera que, hermanos, nos ha engañado haciéndonos pensar que no tendremos fuerza, que no tenemos poder, que no tenemos capacidad, que no lo lograremos. Pero no solamente en los proyectos de la iglesia en sí, sino en nuestra propia vida. A veces es una desgracia. Nuestra propia vida, nuestro propio ser, pareciera como que el diablo nos ha engañado y nos ha llevado a pensar que todo no tiene sentido y no tiene valor en la vida. Y nos ha llevado a pensar que no importa lo que hagamos, pareciera que vamos a perecer. No importa lo que hagamos, todo no tiene sentido ni tiene valor. Ustedes recuerdan cuando el Señor
se llevó a Elías? ¿Cuándo fue cuando se lo llevó? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo se lo llevó? ¿Saben cuándo se lo llevó? Cuando él mismo dijo: mátame, porque yo no soy mejor que mis padres. O sea que él está en un estado de incapacidad, en donde él mismo se consideraba incapaz de hacer las cosas. Es decir, que había llegado aparentemente a ese punto de dar a luz, pero no tenía fuerza. De ser el profeta de Dios, pero ya no tenía fuerza. De ser diferente, pero ya no tenía fuerza para lograrlo. Pareciera que la iglesia del Señor fue creada con fines específicos, líneas perfectamente marcadas y trazadas para ser una iglesia extraordinaria que brille en la oscuridad, que sea sal de la tierra, que sea ejemplo en donde quiera que vaya, que sea libertadora de los cautivos, que sea quien sane a los enfermos, quien liberte a los cautivos. En esa línea bien trazada de la iglesia, pero lo que se encuentra como resultado de esa línea bien trazada no es una iglesia que en realidad esté en la labor y en el ejercicio de lo que, hermanos, fue trazado para ella, sino que lo que encontramos es una iglesia debilucha, viejas, que todavía están, hermano, pensando en mil vanidades, jóvenes que todavía están pensando en mil vanidades, adultos, hombres que todavía están pensando en la vanidad de la vida, gente que todavía está ocupada en cualquier bagatela, en lugar de haber, hermano, mediante ese trazo de la vida, mediante el llamamiento de Dios definido hacia, hermano, a ese momento de dar a luz. Pareciera que la iglesia confundió sus papeles y la iglesia se quedó con ser una iglesia infructuosa, con una iglesia que llega el momento inclusive de la muerte y lo recibirá con un aplauso. Cuando Ezequías le mandó a decir al profeta: es tiempo de angustias y de aflicción, es tiempo donde la situación es grave y es el momento de dar a luz, y la que da luz no tiene fuerza. Pareciera que el momento que nosotros vivimos como iglesia, como pueblo de Dios en este país y en esta tierra, es un momento que es de dolor, de tragedia, en donde exige, diría yo, que haya ese alumbramiento, que haya esa renovación de la vida. Pero pareciera que nosotros mismos ya no tenemos fuerza. Satanás nos ha engañado con la vida material, nos ha engañado con la vida intelectual, nos ha engañado con cualquier cosa, y hemos ido perdiendo la fuerza y el vigor hasta llegar, hermanos, prácticamente a no tener fuerza a la hora del parto. Queridos hermanos, así como en estas épocas no había cesárea, hoy no hay cesárea. En la vida espiritual no hay cesárea. En la vida espiritual, y para que la iglesia se levante y la iglesia sea totalmente diferente y dé a luz la vida de Dios y se prolongue la existencia de la verdad de Dios en la tierra, la iglesia debe de recobrar las fuerzas divinas para poder cumplir ante la amenaza del diablo y las amenazas del mundo y poder cumplir con su cometido. Si nosotros tuviéramos que hacer una selección de gladiadores esta noche aquí, de boxeadores profesionales y de mujeres que van a ir a la Olimpiada a romperse la cara, quizás no hayamos ni uno, porque no tenemos condición. Cuando la Biblia dice: este día es día de angustia, este día es día de reprensión y día de blasfemia, eso quiere decir que el enemigo Sennacherib había venido con toda su fiereza sobre el pueblo, y ahí mismo lo que ameritaba era una reacción
una reacción que viniera contra las fuerzas de Sennacherib. Pero lamentablemente el pueblo no tenía fuerza. Había llegado el momento de brillar, de dar la luz, y no tenían fuerza suficiente. No había ese momento en el cual ellos pudieran levantarse y producir algo totalmente diferente. Pareciera que hay dos soluciones en esta situación de angustia, de dolor, de tragedia, de blasfemia. La primera de ellas es quitar los púlpitos y cerrar los templos, porque está lleno de gente aguada, mediocre, sin pleito, sin lucha, sin espíritu y sin valor. Eso sería lo correcto. Incapaces de sudar sangre, incapaces de ponerse de rodillas en su casa, incapaces porque están medrosos, temerosos, no aman a Dios de su mente, de su corazón, de toda su fuerza. Entonces, en ese caso, lo que conviene es terminar con las iglesitas de plástico que tenemos hoy. Iglesias de plastilina, iglesias de cartón, iglesias de papel maché, iglesias brillosas con adornos como de Navidad, iglesias falsas que no tienen fuerza para pelear contra los demonios ni producir la vida de Dios en medio de ellos. Distraídos, desatentos, faltos de coraje y de valor, faltos de fuerza del espíritu. La primera solución sería cerrar los templos. La segunda es recibir la fuerza y el poder que viene de lo alto. Díganme, en los días de Gedeón, dice la Biblia que la angustia, la vergüenza y el dolor era terrible en Israel. Pero también no había quien se levantara por Israel. Lo que habían optado era, hermanos, a esconder el trigo en cuevas, a esconderse del enemigo. Pero ellos no tenían la fuerza para enfrentarse y lograr cambios profundos en la tierra que Dios les había dado. Fue hasta que el ángel del Señor se le apareció a Jerobaal, que es Gedeón. Se le apareció y le dijo: ve con esta tu fuerza y derrotarás a los madianitas. Ve. Dios apareció a Gedeón y lo invistió de autoridad y de poder. La angustia, la vergüenza y el dolor que vive este país es, hermano, trágico. Es trágico. Violencia, dolor, trampa, iniquidad, mancha, dolor, frialdad. Y la iglesia de hoy, en lugar de tener la valentía de quitar los púlpitos y cerrar las instituciones de plástico que tiene, todavía sigue jugando al cristianismo, aunque no tenga valor ni fuerza para dar a luz la gloria de Dios. Se necesita o cerrar la iglesia, definirse: seré creyente de valor y seré creyente que cumpla con la comisión de Dios, o me voy a ahorcar igual que Judas. Es decir, que no se puede a estas alturas de nuestra historia seguir con una iglesia que no tenga valor ni tenga fuerza para dar a luz. Porque entonces, cuando no tenemos la fuerza para dar a luz, entonces nosotros matamos la gloria de Dios y la vida de Dios que podría haber nacido a través de nuestra propia vida. No sé en realidad hasta cuándo nosotros toleraremos el no tener fuerza.
hoy este día a alguien que yo digo he aprendido a amar, un hermano amado, querido, pastor, me decía con sus propias palabras, con su cara agachada: hermano, yo estoy derrotado. Así me decía, literalmente: ore por mí porque estoy derrotado. Estoy derrotado. Y al verlo a él, se miraba aquella actitud de derrota. Lo mismo que Ezequías le mandó a decir a Isaías: hoy es tiempo de angustia, de reprensión, de tragedia, de dolor, de vergüenza. Y es el momento de brillar, de dar a luz hijos nuevos, hijos robustos. Pero la que da luz no tiene fuerza. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos sin fuerza contra el pecado? Nos sentimos sin fuerza, hermanos, para evangelizar. Nos sentimos sin fuerza para dar testimonio. Nos sentimos sin fuerza para cooperar en las necesidades de la obra y en las necesidades de los pobres. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos como ajenos a la verdad cristiana, en lugar de saber que a nosotros nos ha sido dado el honor de parir hijos para la gloria de Dios? Pero hay solamente dos soluciones a esto: o se ahorcan o se convierten. O se ahorcan como Judas, o pedimos al Espíritu Santo que venga sobre nosotros con poder y con gloria. El Señor, y aquí voy a terminar, queridos hermanitos, cuando Él padeció en la cruz del Calvario, dice la Biblia que todos lo abandonaron. Y dice que los discípulos, los más apegados a Él, Pedro, Juan, todos lo dejaron. Y cuando estaban viviendo en aquella miseria, sin fuerza, avergonzados, el Señor claramente se les apareció y les dijo: asentad en Jerusalén hasta que seáis investidos con potencia de lo alto. Porque aquella trayectoria y aquel estado de aquellos discípulos, sabía el Señor que no era suficiente para poder lograr con creces el resultado que se esperaba de ellos. En el estado en que nosotros nos encontramos ante la crisis social, económica, mundial, ante la crisis familiar y ante la crisis, hermano, espiritual de las iglesias y de las naciones, nosotros no podemos permanecer más en una indiferencia, sin tomar partido. Si soy de los que van a abolir los púlpitos, si soy de los que van a abandonar la fe, o soy de los que subirán al aposento alto a esperar que el Espíritu Santo descienda sobre mi vida. Pero no podemos seguir más así. No se puede. No se puede contar con gente desganada. Por eso fue que el Señor cambió a Elías. Elías había sido un hombre que hacía llover fuego, hacía maravillas, señalaba el camino correcto, reprendía a los falsos y degollaba a los idólatras. Pero llegó el momento en que ya no hubo fuerza en él y desfalleció y se echó a los pies de un arbusto, y allí deseaba morirse. ¿Cuántos de ustedes en su vida privada desean morirse porque no tienen fuerza? ¿Cuántos de ustedes en la vida espiritual desean morirse porque no tienen fuerza para pelear? ¿Cuántos de ustedes ya no ven un futuro prometedor, sino que ven todo oscuro a causa de la presión que Satanás, que el Señor lo reprenda, ha hecho sobre su vida? Pero ha llegado el momento: o abandonamos o nos consagramos. O abandonamos o nos consagramos. O abandonamos o nos consagramos.
o abandonamos o pedimos al Señor que nos llene del Espíritu Santo para poder seguir produciendo hijos, creciendo, jalando al necesitado, alcanzando al miserable, alcanzando al enfermo, liberando al cautivo. Porque si nosotros no nos llenamos de la fuerza y del poder de Dios, no tiene sentido la iglesia, ningún sentido. Porque la iglesia sería incapaz de producir los hijos para la gloria de Dios. Literalmente, la escritura que hemos leído dice: es tiempo de dar a luz, y la que da a luz no tiene fuerza. Queridos hermanos, ¿cómo se sienten ustedes esta noche? Si ya se dieron cuenta, hoy no prediqué sobre Santiago, porque el Señor me puso que les dijera esto que les acabo de decir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguir en la indiferencia mientras arde Troya, mientras arde el país? Una iglesia raquítica, una iglesia sin fuerza, no podrá producir cambios significativos. Debemos pedir la fuerza de Dios, el poder del Espíritu Santo sobre nuestra vida, para que podamos entonces, en medio de la profunda situación que se vive, restaurar la fuerza y dar a luz, 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 y dar a luz. Este libro sagrado dice: llegarán a viejos y serán fructíferos. Aún en su vejez, dice literalmente, serán fructíferos. Porque no dependemos de la fuerza nuestra, dependemos de la fuerza del poder del Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! Es el momento de no más lamento de la iglesia y del pueblo de Dios, como un pueblo que ante la agresión del diablo se ha debilitado, se ha llenado de temor y ya no puede continuar el trazo de la vida que le fue marcado por su Señor. Nosotros hemos sido llamados para alcanzar la victoria, para dar a luz en esta tierra, para brillar. Pero se requiere precisamente eso, el recobrar la fuerza del poder del Espíritu Santo. Y esta noche hemos terminado. Les agradezco si pueden pedirle al Señor con un poquito más de fuerza de lo común que oran, que les dé nueva fuerza. Este libro sagrado dice que Él multiplica la fuerza al que no tiene ninguna, da nueva fuerza al cansado. Así que Él prometió, Él puede restaurar esa debilidad, cambiarla en fortaleza, si nosotros tan solo clamamos misericordia. Que nosotros no somos de los que se van a amedrentar y que vamos a debilitarnos, sino que somos de los que nos mantenemos dando a luz, 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 para la gloria del Señor. Llevarán fruto aún en su vejez, si la fuerza y el poder de Dios está sobre nosotros. Vamos a orar a Dios, puestos de pie, hermanitos. Nadie se distraiga.
el momento para decirle: Señor, lléname, Señor, lléname de tu fuerza. Que no me debilite, Señor. Que no me debilite. Que no me debilite. Dame fuerza. Dame fuerza. Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Vamos a pedirle al Señor que venga sobre nuestra vida. La Biblia dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en el mundo entero. Levantemos nuestras manos al cielo como una oración especial. Si usted se está muriendo, si ya no tiene fuerza para dar a luz, para evangelizar, para trabajar, para ofrendar, para servir, es el momento para esforzarnos, sacar fuerzas de flaqueza, sacar fuerzas del Espíritu Santo, clamar a Dios, clamar a Él, porque esta iglesia no puede ser más una iglesia infructuosa, que sus niños se le mueren en el parto. Es una iglesia moribunda, débil. Ya no. Debe ser una iglesia que produzca fruto. Una iglesia que da luz y 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 da luz. Espíritu Santo, dígalo conmigo: Espíritu Santo, ven sobre mí, danos de tu fuerza, avívanos en tu camino, que no seamos una iglesia moribunda, sin objetivo, que en lugar de dar a luz, multiplicarse, está muriendo. Danos fuerza, dame fuerza, dígale: dame fuerza. Espíritu Santo, ven ahora, derrámate sobre nosotros, pon la palabra de la reconciliación en nuestros labios, danos poder en nuestras manos. En el nombre de Jesús reciba. 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 Espíritu Santo, ven ahora, precioso Espíritu Santo, cúbrenos, cúbrenos. Ven ahora sobre mí. Ven ahora, ven ahora. Sácanos de esta muerte. Sácanos de este espíritu de muerte. Aviva tu obra. Sopla. Espíritu Santo, sopla. Espíritu Santo, sopla. Arracaira soba shiralaya. Hidrasamairala. Sopla, 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 sopla. Y roba surishirilabaya. Iralaquia. Oh Señor, tú levantaste esta iglesia para que diera hijos a luz. Tú levantaste nuestra vida para ser fructíferos. Mira el temor, mira el desaliento. Reprendemos toda obra del diablo. Reprendemos toda obra del Satanás. En el nombre de Jesús. Sea libre tu iglesia. Sea libre ahora. Sea libre ahora. Sea libre.
sea libre, sea libre, sea libre. Orakama Sabashereleido Surira la Babaira. Arakairo se la Baba Sisharaido Soa. Ven ahora, ven ahora, ven ahora, Espíritu Santo. Sopla, sopla en este lugar. Sopla sobre cada vida. En el nombre de Jesús. Oh Dios, ten misericordia de nosotros. Nos has puesto para dar a luz. Danos la fuerza. Danos las fuerzas. Danos la fuerza. Oh Espíritu Santo. Danos la fuerza, te lo suplico. En el nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús de Nazaret. Señor, obra tú. Danos la fuerza para dar a luz. Danos la fuerza. Haznos ganadores de almas. Haznos evangelizadores. Haznos, Señor, como pueblo guerrero que desata nudos de opresión, que somete toda fuerza del mal. Haznos guerreros, guerreros tuyos, Espíritu Santo. Guerreros tuyos, Señor. Guerreros tuyos, Espíritu Santo. Toda frivolidad, todo engaño de pecado, todo engaño del diablo, sea reprendido, echado fuera, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En este tiempo de necesidades profundas en la vida del hombre, hemos presentado la palabra viva. Confiamos en que el Dios del cielo ha dado respuesta a su vida.